La emisión de la nueva versión de Hunter x Hunter, más fiel al manga, está recibiendo en sus últimos capítulos halagos por parte del público que consideran el trabajo realizado por Madhouse al nivel de Bones con Full Metal Alchemist Brotherhood. Me he dado cuenta de que en mis últimos vídeos no paro de hablar de Full Metal Alchemist Brotherhood en algunos de los momentos, y mis últimos vídeos son mis primeros vídeos. Así que, bueno, a la mierda, a la mierda. Review de Full Metal Alchemist Brotherhood. Y es que la historia original de Yoshihiro Togashi merece tales reconocimientos. El autor de Yu Yu Hakusho, entre otras de sus obras, logra ensalzar la imagen del buen shonen con la historia de Gon Freaks en la búsqueda de su padre. Una trama adictiva, bien elaborada y amena, protagonistas no simplemente carismáticos, más bien únicos, antagonistas que presentan una lucha dual entre la bondad y maldad, secundarios que no forman parte del decorado y, lo más importante, batallas que no son una carrera de puños al aire, es decir, luchas originales y con resoluciones estratégicas interesantes que no dependen tanto del propio poder de los combatientes, han conformado lo que es a día de hoy. La saga de las hormigas quimeras está llegando a su fin y hemos recibido en los últimos días muy buenas noticias por parte de las publicaciones del anime y el manga. Por una parte, Madhouse confirmó los sellos del nuevo arco y esto supuso un alivio para los fans, ya que temían que la historia de Meruem supusiera el final de la historia del anime. Pero la gran noticia que recibimos fue la que se estaba esperando desde hacía 2 años. Yoshihiro Togashi retomaría nuevamente el manga. Muchos pensaréis que son buenas noticias, y de hecho sí que lo son, pero realmente el futuro de Hunter x Hunter no es tan blanco como se nos ha hecho creer en estos últimos días. De hecho tira un color oscuro más bien parecido al aura de Pitou. Bueno, no tanto. Más o menos para que os hagáis una idea es de un color de la neblina del nen de Kaito. La realidad es bien distinta, descubre por qué en el siguiente vídeo. La historia de Meruem, que se inició en el capítulo 66, ya cuenta con casi 60 episodios, es decir, más o menos lo que corresponde a la mitad del anime, y muchos pensaréis que después de que finalice esta historia se abrirá un nuevo arco igualmente extenso, pero no es así. Después se abre una pequeña saga, una mini saga, y después se deja abierta otra, pero ahí se pausó. Y muchos pensaréis que esas pausas pueden ser de semanas o algunos meses que los autores se toman por bien cuestiones de salud o bien porque intentan redirigir la trama, intentan tener más tiempo para poder pensar lo que va a ocurrir en los siguientes capítulos, pero este caso no es así. Hacía 2 años que Hunter x Hunter estaba detenido. En un principio se pensaba que Yoshihiro Togashi se había tomado un descanso con el manga porque no podía complementarlo conjuntamente con el trabajo de la película de Hunter x Hunter The Last Mission. Pero las semanas fueron pasando y no había nuevas publicaciones en la Weekly Shonen Jump. Y es que los descansos, también conocidos como hiatus de Hunter x Hunter, ya son míticos y Yoshihiro Togashi ha abusado mucho de ello. En internet circulan miles de rumores acerca de la irregularidad de la publicación de Hunter x Hunter. Entre otros rumores se encuentran la de que tiene una grave enfermedad que le imposibilita publicar seguidamente el manga, que tiene problemas de ansiedad y problemas de lumbalgia. También se ha especulado que es una persona que necesita mucho tiempo porque quiere hacer de su obra de Hunter x Hunter el mejor shonen de la historia. También es cabeza de familia, está casado con Naoko Taikuchi, la creadora de Sailor Moon, y tienen un hijo, y entonces también se especula que está dedicado plenamente a su familia y que no puede dedicarlo tanto tiempo a su obra. También se ha especulado que es un viciado a los juegos de rol, viciado, eso significa que se pasa los días jugando a los juegos independientemente de lo que transcurre en su entorno laboral, familiar, etc. Pero la que suena más fuerte y la que yo creo que más se aproxima a la realidad es que Yoshihiro Togashi es algo vago. De hecho, en algunos lares de internet se le conoce como Yoshihiro Vagishi. Esto no es algo nuevo, esto es algo que también ya hizo en los años 90 con Yu Yu Hakusho, mi manga anime de mi infancia, que terminó inexplicablemente cuando podía haber dado muchísimo más de sí. Y se contradijo, en un principio dijo que tenía problemas lumbares y después dijo que se había cansado y que quería escribir algo nuevo, y cuando escribió algo nuevo escribió Hunter x Hunter, ahí nació Hunter x Hunter. Si tuviese una enfermedad que se extendiese desde finales de Yu Yu Hakusho no hubiese empezado Hunter x Hunter. Además, las publicaciones en la revista, en la Weekly Shonen Jump, están consideradas como auténticos garabatos. De hecho, podéis comprobar en las siguientes imágenes que os voy a poner
Una corresponde a la saga de Grid Island y otra también corresponde a la saga de Grid Island. Y después, incluso, si os fijáis en el propio scan de la Weekly Shonen Jump, donde se anunciaba el retorno del manga, se puede comprobar los garabatos en la propia noticia, que es algo totalmente inaudito. Después reconstruye la imagen, después reconstruye ese garabato, lo reconstruye en los tomos, pero esto me parece algo irrespetuoso por parte de Yoshihiro Togashi a sus fans, que compran la revista semanalmente para disfrutar de su obra y disfrutan de la historia de su obra, sí, pero el manga también principalmente se basa en el dibujo, y los garabatos que el hombre plasma, pues la verdad es que son un poco profesional, y además también a otros mangakas jóvenes, otros mangakas amateurs, que seguro que aportarían muchísimo más ilusión y muchísimo más entusiasmo. Es un autor que trabaja sin asistentes, e incluso su mujer le dibujó un par de capítulos le ha dibujado, pero inexplicablemente no quiso que lo volviese a hacer, porque dijo que su obra era suya y su obra era única y su obra era algo que tenía que hacer él propio. La verdad es que este es un autor que se pone trabas a sí mismo. No es el único autor que publica irregularmente. Por ejemplo, en Berserk, de Kentaro Miura, también se publica de forma muy estrepitosa, con muchos descansos. Pero bueno, todo lo que compensa ese tiempo de espera, después lo plasma en unos dibujos que son maravillosos. Dedicarse al manga en Japón no es tarea sencilla. Naturalmente hay mucha demanda de manga, pero también es una industria con una gran oferta, por lo cual es muy difícil hacerse un hueco y hay que ir escalando poco a poco. Además que muchos mangakas deben renunciar, por así decirlo, a los estudios para dedicarse a su devoción, e incluso puede ser una apuesta arriesgada, ya que a lo mejor no triunfas y la verdad es que el sueldo de un mangaka no tan conocido pues puede ser una miseria. Son artistas, naturalmente son artistas, y esto se puede extrapolar a otros muchos géneros del arte, no sé, por ejemplo, el cantar, pues es igual, uno tiene que empezar desde cero y llegar a la cumbre, y una vez llegas a la cumbre es muy difícil mantenerte, y esto supone una gran presión, sobre todo en este caso, porque es una trama, no es una canción, es una historia. Entonces no considero que Yoshihiro Togashi tenga esta presión. Lleva 16 años con su obra. Comenzó en 1998 y estamos en 2014, que Madhouse ha animado en 150 episodios. Digo 150 episodios porque más o menos es lo que va a durar el anime. 150, 160 episodios. Además, que nunca ha tenido presión por parte de la Weekly Shonen Jump y le ha dado todo el tiempo que él ha necesitado y él ha querido. Es un hecho que a Madhouse le está acabando el material. Todo eran risas cuando el manga se pausó en 2012 y el anime se situaba centrado en Kurapika y el Ryodan, pero es imposible que el anime no finalice en un par de meses, porque no hay nada más escrito y no se va a tolerar relleno innecesario que tampoco queremos los fans. Aquí reside el peligro. Madhouse seguramente paralice el anime y espera que el manga continúe y se vaya desarrollando, pero si Togashi sigue tan irregular como siempre, sería imposible poder continuar por la inseguridad y por ende el anime finalizaría para siempre. Si 16 años de trabajo se han animado en 150 episodios, el ritmo del anime pisaría constantemente el manga. Por otra parte, Togashi tiene 48 años y se ha especulado que la saga que dejó abierta en el manga antes de pausarlo, que es la del Continente Oscuro, podría suponer el final de la historia. Pero vamos a hacer una enumeración de las cosas que se deben cerrar únicamente en una saga, supuestamente, si este es el final. El Genei Ryodan, la liberación del Nen de Dancho, Hisoka, la batalla que tiene pendiente contra Dancho y la batalla que tiene pendiente contra Gon. Después también tenemos la familia Zoldyck, saber más acerca de la familia Zoldyck, y sobre todo me refiero a Irumi y Karuto. Después también el regreso de Kurapika y el regreso de Leorio, que a lo mejor podrían dedicarle una minisaga porque ya Kurapika tiene su pelea particular, Gon ya tiene su pelea particular y su objetivo, y Killua le acompaña en su objetivo y en su sueño, que es Game Freaks. Y después también lo que pueda acontecer el propio lugar, así que todo eso, condensarlo sería prácticamente imposible. Yo creo y considero que deben haber 2 o 3 arcos más para poder cerrar la historia. Aún así existen esperanzas si Togashi no se detiene más. Después de ese descansito de 2 años no tiene permitido tomarse otras vacaciones, que serían su sentencia. Bueno, porque llamaría a Palm y le diría que le hiciese una visita amistosa. Hoy mismo 3 de junio hacía unas declaraciones en las que asumía la responsabilidad de recibir críticas negativas por parte del público. Además, el impulso del anime, que aunque aquí no tenga tanta fuerza como One Piece,
Fairy Tail y derivados, en Japón es un furor y el manga fulmina los registros de One Piece, Bleach o Naruto. Togashi vuelve conjuntamente con Hunter x Hunter y esperemos que sea con las mayores ganas posibles. Todavía hay muchísimo por explicar en la historia de Gon Freaks y puede aprovechar el filón de que ahora mismo sea tan popular pues para no parar. No pares, yo soy Hiro Togashi.